y voy a locutar este tutorial de Nikhil, en el cual veremos cómo crear un efecto de onda de choque con partículas 3D usando Stardust. Y todo esto en After Effects. Sin más dilación, vayamos a After Effects y empecemos. Una vez hayas abierto el programa, crea una composición nueva. Será la composición principal, así que llamémosla Main, principal. El tamaño será de 1920 por 1080. La velocidad será de 30 fotogramas por segundo y la duración 10 segundos. Crea un sólido pulsando Control Y. Llámalo BG, de fondo. Pulsa Control D para crear un duplicado. Y llámalo Particles, partículas. Luego, a esa capa le vamos a añadir el efecto Stardust. De hecho, renombremos la capa a Stardust. Bien, como ves, tenemos unas partículas emitidas aquí. Estas partículas están en 3D, por lo que si creamos una cámara de 35 milímetros y usamos la herramienta de cámara unificada, comprobaremos que las partículas están en 3D. Pueden hacerse animaciones bastante buenas con la cámara, y eso es algo que haremos. Empecemos a crear la onda de choque con Stardust. Lo primero que verás aquí es que tenemos dos ventanas. Una es la de los controles de efectos, y la otra es el panel Stardust. Si no ves este panel, solo tienes que ir a Ventana, Stardust. Empecemos a ajustar algunos parámetros. Lo primero que haremos será aumentar bastante el número de particles per second. Cambia también el tipo de partículas a box. Luego cambia tanto el size Y como el size Z a 0. Después aumenta el size X a 900. Te quedará algo como esto. Reduzcamos también el valor de speed a 0 para que tengamos un mayor control de las partículas por ahora. Restablezcamos la cámara. El valor de speed va a desempeñar un papel importante a la hora de controlar las partículas. Si el valor es alto, las partículas se dispersarán en distintas direcciones y no buscamos eso. Buscamos un aspecto más controlado, así que dejemos el valor en 0. Ahora vamos a reducir el tamaño de las partículas, así que vayamos a Particle Properties y reduzcamos el valor de Size a 2. A continuación, añadamos un nodo llamado Force, lo que nos dará un mayor control sobre las partículas. Ve ahora al atributo WindE y cámbiale el valor a -200. Con esto se empezará a emitir partículas hacia arriba. Probemos mejor con un valor de -250. Añadamos un nodo más, el Turbulence. Conéctalo al nodo Force. Esto nos ayudará a conseguir el aspecto de onda de choque que buscamos. Para empezar, cambia el valor de Position Offset a 100. O mejor usemos un valor más alto, 250. Despleguemos la pestaña de Emitter y aumentemos el valor de Particles per Second a 50.000. Mira lo que nos ha quedado. Ve ahora al atributo de Turbulence over Life y modifica el gráfico así. Además, crea dos puntos. Haz clic también en este botón para convertir la línea en una curva. Observa lo interesantes que se ven ahora las partículas. Aumenta también el valor de Noise Scale un poco. Vale, el resultado es estupendo.
Las partículas empiezan más o menos uniformes y luego describen como una trayectoria en ondas. Voy a probar a aumentar esto a 250. Voy a modificar también un poco este gráfico. Vamos a probar ahora a crear una expresión que afecte a Fractal Evolution. Para ello, mantén Alt y haz clic en el cronómetro de Fractal Evolution. Ahora escribe la siguiente expresión. Time *10. Digamos que con esto la evolución seguirá ocurriendo a lo largo de la animación. Creo que ocurre demasiado rápido, así que voy a reducir el número a 2. Ahora es demasiado lento, probemos con 4. Vale, creo que ahora está mucho mejor. También vamos a modificar Fractal Offset I, así que usemos de nuevo una expresión. Mantén Alt y haz clic en el cronómetro de Fractal Offset I. Ahora escribe Time *10. Mira qué resultado nos ha quedado. Para conseguir el aspecto de onda de choque, hay que añadir un nodo llamado Field. Vayamos a las propiedades de Field y cambiemos el Field Type a Bend. Luego aumenta el valor de Bend Amount. Como ves, ocurre en una dirección que no queremos, así que cambia el eje al Y. Después reduce el segundo valor de Origin XY. Aumenta un poco más el valor de Bend Amount para tener la onda de choque completa. Y ya la tenemos, mira cómo queda. Vayamos a Particle y abramos la pestaña de Overlife, y luego la de Size. Luego mueve este punto del gráfico hacia abajo. O mejor este otro. Añade 2 puntos más y muévelos. Cambia la línea a una curva. Estupendo. Como las partículas están en 3D, se pueden lograr cosas increíbles con esto. Activemos la herramienta de cámara unificada y busquemos un buen ángulo. Acerquemos un poco el zoom. Creo que voy a dejar a la cámara más o menos así. Ahora selecciona la capa de la cámara y pulsa la tecla P. Crea un fotograma clave al principio de la animación. Luego avanza 5 segundos y rota la vista. Vale, con esto tendremos una pequeña animación con la cámara. Voy a modificarla ligeramente aquí y voy a mover este fotograma clave al inicio del todo. Pues ya tenemos esta animación de la cámara. Desplázate hasta el segundo 2 y ve a Particle. Crea un fotograma clave de particles per second y luego pulsa la tecla abajo para avanzar un solo fotograma. Cambia el valor de particles per second a 0. Con esto las partículas dejan de emitirse y obtenemos este efecto de onda de choque. Vuelve a la cámara y desplázate al segundo 3. Mueve la cámara ligeramente. Ahora mueve este fotograma clave al segundo 5. O mejor al segundo 4. Selecciona la cámara y pulsa A 2 veces para abrir las propiedades. Activa la profundidad de campo y aumenta el valor de la abertura para conseguir un buen efecto.
Juega también un poco con la distancia de enfoque. Todo esto es para lograr un buen aspecto de onda de choque con profundidad. Bueno, por el momento voy a desactivar la profundidad de campo. Y ya tenemos la onda de choque lista. Coloreemos esto rápidamente. Para ello, crea una capa de ajuste pulsando Ctrl-Alt-Y. Luego, llámala SC. Ahora aplícale un efecto llamado composición sólida. Crea otra capa de ajuste pulsando Ctrl-Alt-Y. Cámbiale el nombre a Hue, de tono. Aplícale un ajuste llamado tono saturación. Si ahora aumentamos el valor de colorear saturación, las partículas se empiezan a colorear. Creo que voy a ponerlo a 70. Podemos elegir el color que queramos. Yo, por ejemplo, voy a elegir un tono azulado. Añadamos ahora el efecto resplandor. Bien, aumentemos el radio del resplandor y cambiemos el umbral de resplandor al 70%. Mira qué bien quedan las partículas con este resplandor. También puedes jugar con la intensidad de resplandor, pero esto según tus preferencias. Yo, por ejemplo, voy a probar con 0,8. Pasemos ahora a añadir una especie de fondo para estas partículas. Para ello, vamos a usar el plugin Optical Flares. Pulsa Ctrl-Y para crear una capa de sólido y llámala OF, de Optical Flares. Luego cambia el modo de fusión a pantalla. Aplica ahora el efecto Optical Flares. Ve a Options y haz clic en Clear All. Selecciona Glow y pulsa OK. Después coloca el resplandor en la esquina superior izquierda. O mejor en la esquina superior derecha. En cuanto al color, voy a elegir el mismo tono azul casi violeta que usamos antes con las partículas. Muy bien. Dupliquemos esta capa pulsando Ctrl-D. Ahora movamos el resplandor a la esquina inferior izquierda. Para el color, esta vez voy a elegir un tono violeta. Para evitar cualquier problema de banding con el efecto Optical Flares, vamos a añadir el efecto ruido. Elige un nivel muy pequeño, por ejemplo 2%. Ahora pulsa Ctrl-C para copiar el efecto y pégalo en la otra capa de Optical Flares pulsando Ctrl-V. Mira el resultado. Añadamos ahora un efecto de viñeteado. Para ello, pulsa Ctrl-Alt-Y otra vez y llama esta capa nueva V, de viñeteado. Ahora aplica el ajuste curvas y modifica la curva de esta manera. Luego activa la herramienta elipse y haz doble clic para crear una elipse como máscara. Inviértela y luego acerca un poco sus puntos al centro de la pantalla. Después cambia el calado de la máscara a 550. Creo que ha quedado un poco oscuro, así que modifiquemos un poco la curva. Arrastra la capa V debajo de las capas de Optical Flares. Ahora sí, estupendo. Voy a arrastrar esto un poco para que lo veas más grande. Vale, comprobemos cómo nos ha quedado todo. Una última cosa que podemos hacer es ir a la capa Stardust, desplegar la pestaña de Render Settings, luego la de Motion Blur y marcar esta casilla. Con esto tendremos un desenfoque de movimiento en la onda de choque, lo cual le da un aspecto más orgánico. Reduce también el valor de samples per frame a 5 para que no se te ralentice mucho el ordenador. Vamos a previsualizar esto rápidamente. Como ves, es fantástico. Puedes usar este efecto para animaciones con logos o con títulos. Si quieres, puedes ir a los parámetros de tono-saturación y cambiar el tono según lo que busques y lo que quieras conseguir.
También puedes probar a reducir la saturación a 50. Sí, la verdad es que ha quedado bastante bien. Una cosa más en cuanto al resplandor. Si quieres un color en específico para la onda de choque, como por ejemplo el morado con una saturación de 50, puedes ir al atributo llamado colores de resplandor y cambiarlo a colores A y B. Luego cambia la función de bucle de color a dientes de sierra de A a B. Para el color A elegiré un violeta azulado. Para el color B voy a elegir un azul oscuro. Este de aquí. Con esto creo que se consigue un resplandor mucho más natural en la onda de choque. Y también puedes aumentarlo o reducirlo según tus preferencias. Así es como se crea un efecto de onda de choque 3D en After Effects usando el plugin Stardust. Nada más por ahora. Espero que el tutorial te haya sido de utilidad. Gracias y hasta la próxima.